La luz del atardecer caía lentamente sobre el pequeño patio frente a la casa en la granja. El viento rozaba la cerca de madera recién levantada, haciendo que las hojas se movieran suavemente y produjeran un leve susurro. Desde fuera todo parecía tan tranquilo como siempre. La vieja mesa de bambú seguía en un rincón del patio. La pequeña silla permanecía apoyada contra una de sus patas. El carrito de juguete de Henry estaba cerca con una de sus ruedas girando lentamente sobre el suelo plano. Pero esa calma era solo una apariencia, porque en medio de ese paisaje aparentemente sereno, Tuna se estaba agotando poco a poco, hasta el punto de que ya no tenía fuerzas ni para disimularlo. En los últimos días casi no había tenido una noche de sueño completo. Cuando Henry ya dormía profundamente en su pequeña cuna, cuando el sonido de los insectos en el jardín se iba apagando, cuando en la casa solo quedaba la luz amarilla proyectando su sombra sobre la pared de madera. Tuna seguía sentada en silencio junto a la ventana. Había noches en las que simplemente se quedaba mirando la oscuridad del patio con la mirada perdida como si estuviera intentando no romperse en 1000 pedazos. Pensaba en Alex. Pensaba en todo lo que había pasado. Pensaba en esa inquietud que llevaba días creciendo en su pecho. Cuanto más pensaba, más pesado se le hacía el corazón. Y cuanto más pesado, menos podía dormir. Por eso también dejó de comer con normalidad. A veces solo bebía un poco de agua y le decía a la señora Min que no tenía hambre. Otras veces el plato de arroz quedaba intacto sobre la mesa y ella se levantaba porque tenía un nudo en la garganta que no la dejaba tragar. En alguna ocasión Alex lo notó y le preguntó en voz baja: «¿Estás comiendo muy poco?». Tuna solo sonreía levemente y desviaba la mirada como si no pasara nada. No quería que nadie se preocupara por ella. Tampoco quería admitir que su propio cuerpo estaba siendo consumido poco a poco por todos esos pensamientos. Aquella tarde el cielo estaba especialmente hermoso. Los últimos rayos de sol caían inclinados sobre el alero, dibujando franjas doradas y cálidas en el suelo del patio. El aire era limpio, la brisa suave. Todo invitaba a sentirse en paz. Pero para Tuna, desde el momento en que salió al patio, sintió un cansancio extraño en todo el cuerpo. Las piernas le pesaban como si llevara piedras. La mente le iba y venía confusa. La vista se le nublaba por momentos. Aún así, cuando vio a Henry sentado en su pequeño carrito, con los ojos redondos y llenos de ilusión, esperando a que su madre jugara con él, su corazón se ablandó. No quería que el niño sintiera la carga que llevaba dentro. Así que forzó una sonrisa, fingió estar bien y se acercó a empujar suavemente el carrito. Henry estaba en esa etapa en la que empezaba a caminar, a apoyarse, a descubrir el mundo poco a poco. Aún no sabía hablar en frases, solo emitía pequeños sonidos, balbuceos torpes. Pero esos ojos infantiles eran muy sensibles. Tal vez no entendía lo que los adultos ocultaban, pero sí percibía el cariño, la preocupación, la tranquilidad y también la inquietud. Ese día, desde el momento en que Tuna se inclinó para acomodarse el pañuelo en el pecho, Henry la miró más tiempo de lo normal, parpadeó varias veces y luego estiró los brazos hacia ella como pidiendo que lo cargara. Tuna se inclinó y besó suavemente la frente de su hijo. «Henry, tranquilo, mamá está aquí». Su voz era suave, pero ya no tenía la claridad de antes. Había un cansancio que pesaba en cada palabra. Se sentó en la silla de bambú junto a la mesa y con una mano empujó lentamente el carrito para que Henry se moviera por el patio. El niño soltó una risa alegre cuando una rueda se inclinó ligeramente al pasar por un pequeño desnivel, pero esa risa no duró mucho, porque justo cuando Tuna intentó levantarse para ir a buscar agua, una fuerte sensación de mareo la golpeó de repente. Todo empezó a temblar ante sus ojos. La luz del sol, que antes era suave, se volvió demasiado intensa, casi insoportable.
Sus oídos se llenaron de un zumbido como si una capa de agua espesa bloqueara los sonidos deformándolos. Tuna se quedó paralizada. La mano que acababa de soltar la silla volvió rápidamente a agarrarse al borde de la mesa de bambú. Sus dedos se tensaron hasta volverse pálidos. Su respiración se acortó. El sudor le brotó en la frente no por el calor, sino por una sensación de vacío que se expandía desde el pecho, como si toda su energía estuviera siendo arrancada de golpe en cuestión de segundos. Henry dejó de jugar. Giró la cabeza y miró a su madre. Sus ojos oscuros se llenaron de confusión. Luego emitió un pequeño sonido indefinido pero cargado de preocupación. Tuna intentó sentarse. Se dijo a sí misma que solo estaba cansada, que bastaba con descansar un poco y todo pasaría. Tragó saliva, trató de recuperar el aliento y forzó una sonrisa hacia su hijo. No pasa nada. Seguro es solo que estoy cansada. Pero incluso para ella, esas palabras sonaban débiles sin vida. La mano que sostenía la silla temblaba ligeramente. Su corazón latía de forma irregular. Todo su cuerpo parecía flotar como si ya no tocara el suelo. Henry empezó a llorar. Al principio solo era un gemido asustado débil. Pero cuando vio que su madre no se levantaba, que no venía hacia él como siempre, ese llanto se hizo más fuerte. El niño empezó a moverse con desesperación en su pequeño carrito, golpeando los lados con las manos. Sus piernitas pataleaban sin parar como si quisiera soltarse para correr hacia su madre. El llanto resonaba en el patio que normalmente era tranquilo, y se volvía insoportable de escuchar. Tuna quiso levantarse. De verdad lo intentó. Quería acercarse a abrazar a su hijo, calmarlo como siempre hacía, pero su cuerpo ya no respondía. El mareo volvió por segunda vez más fuerte. Su rostro palideció. El sudor le corría por las sienes. Intentó llamar a Henry, decirle que no llorara, pero en cuanto abrió los labios, todo se volvió oscuro. Su mano resbaló del borde de la mesa. Su cuerpo se inclinó y cayó junto a la silla de bambú. ¡Clac! El golpe no fue fuerte. Solo su hombro chocando suavemente contra el borde de la mesa y luego su cuerpo deslizándose sin fuerza hasta el suelo. Pero en ese instante para Henry fue como si el mundo entero se derrumbara. Su llanto estalló con más desesperación. Se inclinó hacia adelante, estirando los brazos con la cara enrojecida por el pánico. En ese momento en el patio solo se escuchaba el llanto desgarrador del niño mezclado con el viento de la tarde, mientras Tuna yacía inmóvil junto a la mesa de bambú. Su cabello caía desordenado sobre el rostro, su piel estaba pálida, sus labios sin color, y su respiración era tan débil que apenas se percibía. El pequeño patio se volvió aterrador en su propia quietud. El viento seguía soplando. El sol aún brillaba. La cerca seguía en su sitio. Pero en medio de todo lo que parecía normal, había una escena capaz de helar el corazón de cualquiera, una madre inconsciente en el suelo, y su hijo demasiado pequeño para hacer algo más que llorar, llamándola con miedo. En ese momento se escuchó el sonido de un vehículo acercándose al portón. Alex acababa de regresar a la granja. Durante todo el camino de vuelta había tenido una sensación incómoda. No sabía por qué, pero desde la mañana sentía como si algo no estuviera bien, como si algo lo estuviera esperando. En cuanto el coche se detuvo afuera, escuchó el llanto de Henry, pero ese llanto no era normal. No era un llanto por capricho ni por querer brazos. Era un llanto desesperado entrecortado como una señal de alarma. Alex abrió el portón casi de inmediato. Sus pasos se detuvieron apenas una fracción de segundo al mirar hacia el patio. Tuna estaba tendida junto a la mesa de bambú. Henry lloraba con la cara roja en su pequeño carrito. No había nadie más. En ese instante la sangre en el cuerpo de Alex pareció congelarse. Nunca había visto algo tan aterrador en el mismo lugar que siempre había intentado mantener en calma. ¡Tuna! Corrió hacia ella con la voz quebrada.
Se arrodilló a su lado y le levantó la cabeza. Su rostro estaba frío y cubierto de sudor. Los ojos cerrados, los labios pálidos. «Tuna, ¿me oyes?». Alex la sacudió suavemente por los hombros, pero no hubo respuesta. Colocó la mano en su frente, luego buscó su pulso en la muñeca. No era médico, pero con solo verla así, el corazón ya se le apretaba de miedo. Henry seguía llorando detrás, y ese sonido solo hacía que Alex se sintiera más alterado, pero sabía que no tenía tiempo para entrar en pánico. Apretó los dientes, pasó un brazo por la espalda de Tuna y el otro por debajo de sus rodillas y la levantó. Su cuerpo pesaba menos de lo que esperaba. Un peso extraño, el de alguien que había dejado de comer y llevaba demasiado tiempo agotada. Esa ligereza le atravesó el pecho con dolor. La llevó rápidamente hacia el coche, luego regresó de inmediato para sacar a Henry del carrito. En cuanto lo tuvo en brazos, el niño se aferró con fuerza a su camisa llorando, mientras giraba la cabeza para mirar a su madre. Alex colocó a Henry en el asiento trasero e intentó abrocharle el cinturón con las manos temblorosas. Después rodeó el coche, abrió la puerta del asiento del copiloto y acomodó a Tuna recostada de lado, sosteniéndole la cabeza con cuidado para que no se golpeara. «Tuna, ¿me escuchas? Abre los ojos». Su voz bajó apurada, casi ahogada. Pero Tuna no reaccionó. Sus pestañas apenas temblaron una vez muy levemente y luego volvió a quedarse inmóvil. El coche salió disparado por la puerta de la granja, levantando una pequeña nube de polvo detrás. En el camino al hospital, Alex conducía mientras no dejaba de mirar hacia su lado. A veces la llamaba por su nombre. A veces estiraba la mano para tomar la suya fría como el hielo. Otras veces miraba a Henry por el espejo retrovisor. El niño seguía llorando entre sollozos, con sus pequeñas manos moviéndose en el aire como si intentara alcanzar a su madre. Esa imagen le apretaba el pecho como si alguien lo estuviera estrujando. Había enfrentado dificultades en los negocios, presión en el trabajo, situaciones tensas. Pero nunca se había sentido tan impotente como en ese momento. La mujer que amaba estaba inconsciente a su lado. Su hijo estaba aterrado detrás. ¿Y él? Solo podía pisar el acelerador y rezar para que el hospital no quedara demasiado lejos. Con la mano izquierda en el volante, Alex tomó el teléfono con la derecha y llamó a la señora Min. Apenas sonó 2 veces al otro lado, respondieron. «Alex». La voz de la señora Min era normal al principio, pero en cuanto escuchó la respiración agitada de su hijo, supo que algo iba mal. «Mamá», dijo Alex rápidamente con la voz tensa y baja. «Tuna está muy débil. Tenemos que ingresarla al hospital». Hubo un breve silencio al otro lado. «¿Qué? ¿Por qué al hospital? ¿Dónde estás?» «La estoy llevando ahora. Henry también está en el coche. El niño está llorando mucho. Está muy asustado». La voz de la señora Min cambió de inmediato. «Iré enseguida. Lleva a Tuna a urgencias primero. Yo voy para allá ahora mismo». Alex no pudo decir nada más que un breve sí. La llamada terminó, pero el peso dentro del coche no desapareció. Volvió a mirar a Tuna. Su rostro estaba inclinado hacia un lado, el cabello ligeramente desordenado, con algunos mechones pegados a la frente húmeda de sudor. Esa imagen le oprimió el pecho hasta casi dejarlo sin aire. Durante días había notado que algo no estaba bien. Sabía que hablaba menos, que su sonrisa era más forzada, que cada vez comía menos. Pero entre el trabajo, entre la idea de esperar a que ella se abriera por sí sola, no insistió, no la obligó a hablar. Y ahora, al verla inconsciente, así de repente sintió una culpa insoportable. «Por favor, no te pase nada», murmuró casi en un susurro que solo él podía oír. El coche se detuvo frente al hospital. Todo lo que siguió ocurrió muy rápido. Alex cargó a Tuna y corrió directo a urgencias. Sus pasos resonaban con fuerza sobre el suelo frío de baldosas blancas. Llevó a Henry en brazos un momento, pero al no poder atender a ambos, tuvo que pedir ayuda al personal.
Aún así no soltaba al niño, lo apretaba contra su pecho, mientras alzaba la voz pidiendo a los médicos. Las enfermeras trajeron una camilla de inmediato. Alex dejó a Tuna sobre ella, pero sus manos tardaron en separarse. Solo cuando el médico le pidió que se apartara para revisarla, dio un paso atrás a regañadientes sin apartar la mirada de su rostro pálido ni un segundo. Henry sollozaba en sus brazos. Sus pequeñas manos se aferraban con fuerza a su camisa, llenas de miedo. Alex inclinó la cabeza y besó el cabello del niño, pero sus ojos seguían clavados en la puerta de urgencias que acababa de cerrarse. En ese momento el pasillo del hospital pareció volverse interminable. La luz blanca, el sonido de los pasos, el ruido de las camillas, el eco de las máquinas a lo lejos. Todo era algo normal para quien había estado en un hospital. Pero para Alex, en ese instante, todo se volvió frío e inquietante. Se quedó allí todavía jadeando por la carrera, pero por dentro sentía como si hubiera caído en un vacío sin fondo. No pasó mucho tiempo antes de que la señora Min llegara. Avanzó casi corriendo por el pasillo con el rostro lleno de preocupación, el cabello ligeramente desordenado por la prisa. En cuanto vio a Alex con Henry en brazos frente a la sala de urgencias, entendió que la situación era peor de lo que imaginaba. Alex lo llamó con la voz temblorosa. Alex se giró. Sus ojos estaban enrojecidos, llenos de cansancio y angustia. Antes de que pudiera decir algo, la señora Min se acercó y tomó a Henry en brazos. Al verla, el niño rompió a llorar de nuevo, como si por fin pudiera soltar todo el miedo que llevaba dentro. Ella lo abrazó fuerte, una mano acariciándole la espalda, la otra pasando suavemente por su cabello. «Tranquilo, la abuela está aquí. Henry, tranquilo». Pero mientras lo calmaba, sus ojos no dejaban de mirar la puerta cerrada de urgencias. «¿Qué pasó, hijo?», preguntó en voz más baja, aunque la preocupación seguía clara en su tono. Alex se pasó una mano por el rostro, respirando con dificultad. «Cuando llegué, la encontré desmayada en el patio. Henry estaba llorando solo. Creo que Tuna se desmayó mientras jugaba con él». Se detuvo un momento. Su voz se volvió más ronca. «Mamá, pesa demasiado poco. Cuando la cargué, sentí que...». No terminó la frase, pero la señora Min entendió. Su rostro se ensombreció. En los últimos días, ella también había notado que Tuna comía poco, dormía mal, se quedaba distraída. Le había preguntado, pero la chica siempre decía que estaba bien. Pensó que solo era el cansancio de cuidar a Henry. Nunca imaginó que las cosas habían llegado a este punto. Los tres se quedaron en el pasillo, detenidos frente a la puerta cerrada, compartiendo un miedo que crecía poco a poco. Henry ya había dejado de llorar con tanta fuerza, pero seguía sollozando de vez en cuando. Sus ojos estaban hinchados y rojos. De vez en cuando giraba la cabeza hacia la puerta como buscando a su madre. La señora Min lo abrazó más fuerte con el corazón encogido. Aunque no fuera de su sangre, para ella, Tuna ya no era una extraña desde hacía mucho tiempo. Era una chica dulce, trabajadora, que siempre intentaba mantener ese pequeño hogar lleno de calidez. Verla caer así le dolía profundamente. El tiempo avanzaba con una lentitud sofocante. Cada minuto de espera parecía multiplicarse por 10. Alex caminaba unos pasos y luego se detenía. A veces miraba el reloj. A veces apoyaba las manos en la cintura y bajaba la cabeza. A veces levantaba la vista y se quedaba mirando fijamente la puerta de urgencias, como si con solo mirarla lo suficiente, ésta se fuera a abrir y le daría una respuesta menos dolorosa. Pero no, todo seguía igual. En ese silencio, pequeños recuerdos comenzaron a aparecer en la mente de Alex. Tuna sentada frente a la mesa sin tocar la comida. Esa sonrisa rápida antes de girarse cuando él le preguntaba si estaba cansada. Las ojeras bajo la luz de la cocina.
las veces que la veía mirando a Henry durante mucho tiempo como si quisiera decir algo. Pero al final solo lo abrazaba más fuerte. Todas esas señales, él las había visto, pero había creído que el tiempo la ayudaría a estar mejor. No imaginó que el tiempo la estaba empujando al límite. Finalmente, la puerta se abrió. Un médico salió al pasillo. Alex casi corrió hacia él de inmediato. «Doctor, ¿cómo está ella?». Su voz salió apresurada sin poder ocultar la desesperación. La señora Min también se acercó con Henry en brazos, con el rostro tenso. El médico los miró a ambos y luego dijo con calma: «Por ahora, la paciente ha superado el peligro inmediato, pero su estado de agotamiento es bastante grave». Alex se quedó inmóvil. El médico continuó: «Está extremadamente debilitada por falta de sueño, prolongada mala alimentación y estrés emocional. Su presión bajó mucho, por eso se desmayó. Si la hubieran traído un poco más tarde, la situación podría haber sido más peligrosa». Cada palabra del médico cayó como un golpe directo en el pecho de Alex. No pudo hacer más preguntas de inmediato. Sintió un frío recorrerle la espalda. Un poco más tarde. Solo un poco. Si hubiera llegado más tarde. Si ese día no hubiera pasado por la granja a tiempo. Si Henry hubiera llorado sin que nadie lo escuchara. No se atrevió a seguir pensando. La señora Min abrazó a Henry con más fuerza. Miró a Alex. El rostro de su hijo estaba pálido. Sus manos se tensaban hasta marcarse las venas. Era evidente que las palabras del médico habían golpeado justo en su mayor miedo. «Ahora ella necesita descanso absoluto», continuó el médico. «La familia debe asegurarse de que coma bien y evitar que piense demasiado. Su estado emocional es muy frágil. Si el estrés continúa, su cuerpo se va a deteriorar aún más». Alex asintió levemente, pero tenía la garganta cerrada. «¿Puedo verla?». «Espere un poco más. Cuando la trasladen a una habitación podrá entrar». El médico se fue. El pasillo volvió a quedar en silencio. Pero ahora ese silencio era distinto. Ya no era solo una espera incierta. Era el vacío que queda después de que una verdad dolorosa sale a la luz. Tuna había aguantado demasiado. En silencio. Sin decir nada. Y si hoy Alex no hubiera llegado a tiempo, todo podría haber sido muy diferente. La señora Min se acercó. Su voz bajó. «¿Ya escuchaste lo que dijo el médico?». Alex no respondió. Miraba el suelo. La señora Min respiró hondo. No lo reprendió, pero cada palabra pesaba. «¿No te diste cuenta de que la chica estaba aguantando todo esto sola?». Alex cerró los ojos un segundo. «Sí lo noté, pero no pensé». Se detuvo. No pensó que fuera tan grave. No pensó que se desmayaría en el patio. No pensó que su tristeza estuviera consumiendo también su cuerpo. Pero ahora esas palabras sonaban como una excusa débil. La señora Min lo miró largo rato. Luego bajó aún más la voz. «Hay personas que cuanto más sufren, más callan. Ella es así». Bajó la mirada hacia Henry. El niño ya no lloraba, pero sus ojos seguían enrojecidos y de vez en cuando sollozaba suavemente. «Si hoy no hubieras llegado a tiempo, ¿te atreves a pensar qué podría haber pasado?». Alex apretó la mandíbula. Esa pregunta era como una cuchilla que iba directo al lugar que más le dolía. No respondió, porque sabía que no quería imaginarlo. Solo pensar en Tuna tirada en el patio durante más tiempo mientras Henry lloraba hasta quedarse sin fuerzas a su lado sin que nadie lo supiera. Le hacía sentir el corazón encogerse. Un rato después, una enfermera salió a avisar que la paciente había sido trasladada a una habitación. Alex fue el primero en entrar. La habitación estaba en silencio, iluminada por una luz blanca suave. El olor a desinfectante era tenue. Tuna yacía en la cama con una vía en el brazo. Su rostro seguía pálido, pero su respiración era más regular. Su cabello estaba apartado hacia un lado, dejando al descubierto la frente aún ligeramente húmeda.
En ese espacio tan limpio y silencioso, se veía extrañamente frágil. Ya no era la Tuna de siempre, la que se esforzaba por sostener todo la que cargaba a Henry, la que iba de un lado a otro por la granja. Ahora solo quedaba una chica, que acababa de derrumbarse después de demasiados días fingiendo ser fuerte. Alex caminó más despacio como si temiera que cualquier ruido pudiera despertarla, aunque en el fondo lo único que deseaba era que abriera los ojos. Arrastró una silla y se sentó junto a la cama sin apartar la mirada de su rostro. En ese momento dentro de él no quedaba nada más que un peso de culpa que le oprimía el pecho. Extendió la mano muy despacio y tomó la otra mano de Tuna. Estaba fría y más delgada que antes. Bajó la cabeza y la apretó suavemente como si quisiera transmitirle un poco de su calor. «De verdad me asustaste», murmuró. Nadie más podía oírlo. Su voz se volvió ronca, casi quebrándose al final. «¿Por qué te dejaste llegar a esto?» Fuera de la habitación, la señora Min estaba de pie con Henry en brazos, mirando hacia adentro. En cuanto el niño vio a su madre acostada en la cama, volvió a sollozar bajito, estirando los brazos hacia ella. La señora Min no tuvo más remedio que llevarlo dentro. Al ponerlo en el borde de la cama, Henry se inclinó de inmediato hacia su madre, apoyando sus pequeñas manos sobre la sábana y luego sobre la mano de Tuna. No entendía lo que estaba pasando, pero su mirada en ese momento hizo que tanto la señora Min como Alex sintieran un nudo en la garganta. Ya no había el pánico de antes en el patio. Solo la miraba en silencio durante mucho tiempo, parpadeando de vez en cuando con los labios apretados como si quisiera llorar, pero estuviera aguantándose. La señora Min se quedó de pie junto a la cama y dijo en voz baja: «Ha estado soportando demasiada presión». No estaba claro si se lo decía a Alex o a sí misma, probablemente a ambos. Luego miró a su hijo. Todos los malentendidos, la distancia, el silencio. Si se siguen alargando, no solo su corazón va a cansarse, su cuerpo tampoco lo va a soportar. Alex no respondió, pero su mirada cambió. Había un dolor muy claro en ella, y también algo parecido a una decisión que empezaba a formarse. Se quedó sentado junto a la cama sin soltar la mano de Tuna, mirando a la mujer que yacía inmóvil frente a él, como si estuviera viendo una por una todas las cosas que había dejado pasar. Al cabo de un rato, las pestañas de Tuna temblaron ligeramente. Alex levantó la cabeza de inmediato. Su voz fue muy suave. La señora Min contuvo la respiración. Henry miró a su madre. Los párpados de Tuna volvieron a moverse y se abrieron lentamente. Su mirada al principio estaba borrosa, sin poder enfocar. Frunció un poco el ceño por la luz. Luego, al ver el techo blanco del hospital, la vía en su brazo y a su lado a Alex con el rostro tenso y agotado. Empezó a entender dónde estaba. Movió los labios, pero antes de poder decir algo, Henry soltó un pequeño gemido ahogado y se inclinó hacia ella pegando la cabeza a su mano. Tuna giró la mirada hacia su hijo. En el instante en que lo reconoció allí, sus ojos se enrojecieron de inmediato. Intentó levantar la mano para tocarlo, pero estaba débil. Alex sostuvo su brazo y lo guió suavemente hasta la cabeza de Henry. El niño apoyó la mejilla contra la mano de su madre como si por fin pudiera tranquilizarse al sentir que ella seguía allí. «Henry», susurró Tuna con una voz apenas audible como un suspiro. Alex se acercó un poco más. «No hables mucho», dijo. Sonaba calmado, pero en sus ojos se veía claramente el cansancio y el enrojecimiento. «El médico dijo que tienes que descansar». Tuna lo miró. En su mirada había muchas cosas al mismo tiempo: sorpresa, debilidad, confusión. Y también un poco de culpa, como si sintiera que había causado problemas a todos. ¿Yo? Tragó saliva. Solo me sentía un poco cansada. Esta vez Alex no la dejó terminar. Se inclinó con la voz baja pero contenida por la emoción. «No digas que solo estabas cansada». Tuna se quedó quieta. No era un reproche, era miedo. Un miedo tan contenido que salía en forma de firmeza.
Alex la miró directamente a los ojos. «Te desmayaste en el patio». Henry estaba llorando solo. «Si yo hubiera llegado más tarde». Se detuvo. La garganta se le cerró. Giró la cabeza un instante y luego volvió a mirarla más despacio. ¿Sabes lo asustado que estaba? Tuna se quedó en silencio. La señora Min, de pie al lado, sintió cómo el corazón se le encogía al escuchar esas palabras. No intervino. Sabía que en ese momento lo que Tuna necesitaba no eran solo medicinas, sino sentir que no tenía que cargar sola con todo. Los ojos de Tuna se fueron llenando de lágrimas. Quizá hasta ese instante, al despertar, al ver a Henry aferrado a su mano, al ver el rostro agotado y preocupado de Alex, fue cuando realmente comprendió lo cerca que había estado de un límite peligroso. Durante tantos días había intentado resistir, intentado ser fuerte, intentado esconder su cansancio, intentado convencerse de que todo pasaría. Pero al final, una persona no puede apretar los dientes para siempre sin derrumbarse. Las lágrimas comenzaron a deslizarse en silencio por las comisuras de sus ojos. «Lo siento», susurró. Alex negó suavemente con la cabeza sin soltar su mano. «No es momento de que pidas perdón». Su voz se suavizó. «Tienes que recuperarte». Fuera de la ventana, la luz del atardecer se iba apagando. El cielo tomaba un tono más oscuro. La habitación estaba en silencio, solo se oía el goteo constante del suero. Henry, después de tanta tensión, empezó a cansarse. Apoyó la cabeza en el borde de la cama, aún sujetando la sábana de su madre. La señora Ming acercó una silla y se sentó al lado cuidando del niño mientras miraba a Tuna con una mezcla de dolor y cariño. Y Alex seguía allí sin moverse, como si soltar su mano un segundo pudiera hacer que todo el miedo regresara de golpe. Pero bajo esa calma, aún quedaba una inquietud que no desaparecía. Porque lo que había pasado no era solo un desmayo, era una señal de que toda la presión, todos los malentendidos, todo el dolor acumulado, habían llegado al punto en que el cuerpo de Tuna ya no podía soportarlo más. Y Alex también lo sabía. Cuando el médico dijo si hubieran llegado un poco más tarde, esa frase iba a perseguirlo durante mucho tiempo. La señora Min miró a los dos y suspiró suavemente. No dijo mucho, solo habló despacio como una advertencia, y también como un recordatorio para ambos. Una persona puede aguantar un día, 2 días, pero no puede aguantar para siempre. Hoy fue el hospital. Si esto sigue así, la próxima vez quizá no haya tanta suerte. Sus palabras hicieron que la habitación quedara en silencio. Tuna giró el rostro hacia un lado con lágrimas aún en los ojos. Alex bajó la cabeza y apretó su mano con más fuerza. Henry, como si sintiera la tristeza de los adultos, se movió un poco y se acercó más a la mano de su madre. Fuera, en el pasillo del hospital, la gente seguía pasando. La vida seguía como siempre. Pero para esta pequeña familia, esa tarde se había convertido en una herida profunda. Un momento suficiente para hacerles entender que habían estado demasiado cerca de perderlo todo. Y mientras Alex se sentaba allí mirando a Tuna débil sobre la cama, una pregunta pesada no dejaba de repetirse en su mente. ¿Esta caída es solo una advertencia? ¿O es la señal de que entre él y Tuna existe una distancia mucho mayor de lo que alguna vez imaginó? Y Tuna, mientras permanecía allí en silencio, sintiendo la mano de Alex, sosteniendo la suya, sintiendo que Henry seguía a su lado, sintiendo la preocupación de la señora Min, ¿tendría su corazón la suavidad suficiente para abrirse una vez más? ¿O después de lo ocurrido, todo lo que ha guardado durante tanto tiempo ya no podrá seguir oculto? La habitación del hospital se fue llenando poco a poco del tono de la tarde que cae. Nadie dijo nada más, pero en ese silencio todos entendían una cosa. Lo de hoy salvó a Tuna del peligro inmediato, pero las verdaderas tormentas del corazón quizá apenas están comenzando.